Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha muy alto? ¿Grito mucho? Bueno, muchísimas gracias por buscar un hueco en el evento de hoy para poder escuchar las ideas y las herramientas que quiero compartir con todos vosotros. Especialmente sabiendo que llegamos justo después del café, ¿no? Mi nombre es Álvaro Martínez, dirijo una empresa que se llama Método Consolida, en la que somos consultores especializados en asesorías. Trabajamos todos los días pues, con el día a día de lo que es la asesoría, con los retos y las dificultades que nos encontramos para lograr que nuestros negocios funcionen. Y el objetivo de hoy es hablar precisamente de alto rendimiento, ¿no? Porque cuando pensamos en alto rendimiento, ¿qué es exactamente lo que estamos persiguiendo, ¿no? Una mejora en la calidad de vida, buscamos una mejora en los resultados económicos, buscamos una mejora en la forma en la que tenemos de controlar nuestra organización, nuestros equipos. Hoy voy a intentar ser muy pragmático. Aquellos que habéis venido a verme y me conocéis ya sabéis que intento todo lo que hacemos traducirlo en números, traducirlo en indicadores lo más objetivos posibles, y uno de ellos es la productividad. Cuando hablamos de productividad pensamos en que uno es más productivo o menos productivo a veces por el sentimiento que tienen en su ritmo de avance en sus tareas o en el progreso en sus proyectos, ¿no? Nosotros definimos la productividad como la capacidad que yo tengo de mantener un determinado volumen de negocio con el equipo que yo tengo. Si yo soy capaz de crecer mucho más rápido en los ingresos de lo que tengo que crecer en personal, pues mi modelo es más productivo. Si surge el caos, surge el desorden y crezco mucho más rápido en personas que en ingresos, aunque eso pueda en determinados momentos ser algo natural o algo normal dentro de una empresa, especialmente cuando está creciendo, pues mi modelo es menos productivo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de alto rendimiento, hablamos de la capacidad de construir una organización que sea de forma a largo plazo, de forma sostenida en el tiempo, capaz de crecer mucho más rápido en ingresos que en personal. Y aquí es donde quiero definir cuál es el modelo organizativo que tiene habitualmente una asesoría. Vamos a clasificar el modelo organizativo en dos tipos. El modelo basado en autoempleo, y no me refiero únicamente a aquellos modelos que no tengan empleados. Me refiero incluso a asesorías de 4, 5 o 7 personas, cuyo modelo organizativo se estructure a partir de una figura que es el propietario o fundador de la asesoría, y todos los procedimientos, todas las operaciones, el día a día, funcionan si la persona está tirando de todos los hilos, ¿no? Si yo de mi organización no estoy o me ausento, todo se paraliza. Si yo no intervengo en cada una de las tareas, las cosas no funcionan. Si yo no estoy interviniendo en todos los detalles, el proyecto no es rentable, el proceso no sale como debería de salir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es básicamente una organización basada en un modelo de autoempleo. El problema del autoempleo es que me consume toda mi energía y todo mi tiempo centrado en operar el negocio. Soy propietario del negocio, pero al mismo tiempo estoy dentro de las tareas, ¿no? Y me quito el sombrero de técnico y me pongo el de administrador, luego me pongo el de gerente y estoy todo el día haciendo malabares para que la organización funcione, ¿no? Es realmente difícil lograr que la productividad aumente en un modelo de autoempleo, porque al final la principal barrera o techo de cristal que vamos a tener es nuestro tiempo y nuestra energía personal, ¿no? Que es bastante limitada, ¿no? La cantidad de retos que podemos abordar dentro de un día, nos vamos a dar cuenta que es muchos menos de los que nos gustaría poder abordar, ¿no? Por lo tanto, el primer paso para entender cómo puedo incrementar la productividad de mi modelo de asesoría, cómo puedo convertir mi asesoría en un modelo de alto rendimiento, es empezar a salir de este extremo de aquí, del modelo de autoempleo, y empezar a desplazarme a un modelo sistematizado. Un modelo sistematizado, la principal diferencia que va a tener es que mi tiempo como líder y propietario del mismo está destinado a trabajar para construir y desarrollar el negocio mucho más de lo que estoy dedicando a ser un técnico más del propio negocio, ¿no? Un verdadero reto para el negocio de la asesoría, porque la mayoría de asesores somos técnicos, ¿no? Tenemos una formación fiscal, una formación laboral, una formación muy orientada a la parte técnica, ¿no? Y quizá por castigo hemos acabado siendo emprendedores, ¿no? Por eso siempre me gusta decir que si de verdad vamos al trabajo técnico, si de verdad lo que nos gusta es hacer los impuestos, es desarrollar la fiscalidad, quizá deberíamos buscar una buena asesoría en la que trabajar y no dirigir nuestra propia asesoría, ¿no? Y me gusta poner el cartel de advertencia, ¿no?, de los medicamentos, que muchas veces antes de montar la asesoría quizá alguien nos debería haber advertido que cuidado, que ser empresario es un trabajo en sí. Y el mayor problema que tiene en ser empresario y no desarrollar tu propio trabajo es que nadie más lo va a hacer por ti en el equipo. Seguro que la nómina o el impuesto sí que lo puede hacer alguien más, ¿no? Pero el trabajo del empresario rara vez lo vamos a poder hacer dentro de una organización si no es por el propio empresario. Bueno, pues este es un esquema muy práctico de cómo podemos lograr ese incremento de la productividad.
La productividad no depende solamente de cómo nos organicemos. Yo, evidentemente, si mi modelo de negocio se enfoca en un cliente en el que le puedo facturar el doble por el mismo trabajo, mi modelo va a ser mucho más productivo, ¿no? Otra cosa será que estratégicamente en el mercado podamos colocar ese producto o ese servicio al doble de precio de lo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero en concreto me voy a centrar en la parte operativa. En la parte operativa sería la parte de aquí abajo. Cómo yo estructuro mi trabajo y cómo dirijo las operaciones de mi asesoría para que ésta sea lo más productiva posible. Y para ello vamos a tener dos pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los procesos, cómo producimos el servicio, cómo generamos el día a día, cómo logramos entregar ese resultado. Y el siguiente pasa por delegar progresivamente el trabajo no creativo, es decir, todo aquello que nos requiere del intelecto humano para desarrollarse, aunque siga un esquema lógico preestablecido y bastante avanzado, ir delegándolo progresivamente la tecnología. Y esa delegación la vamos a dividir en lo que es software de automatización, pues el proceso de OCR, por ejemplo, es una aplicación que me lee las facturas y me la convierte en asiento contable. O el proceso de descarga de los bancos y la conciliación bancaria, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo que manipular parte de esos softwares, ¿no? Tengo que primero coger los documentos de aquí, abrirlos de los correos electrónicos, ver si es una factura, ver si es la foto del perro que se ha colado, y todo eso tengo que meterlo en la carpeta, luego arrastrarlo al OCR, darle al botón, supervisar que todo funcione. Esa manipulación es lo que un robot puede llegar a hacer. Un robot básicamente lo que se dedica es a emular el comportamiento humano en la pantalla, ¿no? Si hay algún técnico de robot por aquí me dirá que no exactamente, porque hay alguno que se hace en segundo plano, ¿no? Pero para simplificarlo, esa sería la mecánica. Bueno, dentro de lo que es la parte de los procesos vamos a tener dos pilares fundamentales para lograr que nuestra asesoría funcione sin necesidad de estar nosotros apretando todas las tuercas manualmente como propietarios. El primero es la metodología. ¿Cómo asignamos el trabajo? ¿Cómo repartimos las tareas? Pues el método más habitual o el tradicional, ¿cuál es? Pues dividido por número de nóminas, ¿no? Número de facturas, número de asientos, cuántas personas físicas llevas tú, cuántas jurídicas llevas tú. El problema que tenemos aquí es que la única medida real que tenemos limitada dentro de nuestros equipos es el tiempo. Si tuviésemos una fábrica de pan, nuestra materia prima sería evidentemente la harina, ¿no? Y los litros de agua que empleamos para fabricar nuestras barras de pan. En una asesoría, todos los días empezamos con un saquito de horas, que es una materia prima que además caduca muy pronto. Cuando acaba el día, todas las horas que yo no haya puesto en un proceso cliente rentable se habrán perdido. No los podremos jamás recuperar, ¿no? Y hay una diferencia, y es que en la fábrica de pan la harina se cae al suelo y la veo, y me molesta, ¿no? Y la veo ahí. Pero las horas no. Las horas no podemos medirlas si no es con algún tipo de sistema de imputación o algún tipo de sistema de seguimiento. Por lo tanto, la metodología es un proceso que me va a ayudar a repartir las tareas concretamente para medir cuál es la carga de trabajo que tiene cada compañero del equipo, si esa carga de trabajo la puede absorber o no, si está cumpliendo con ese trabajo que yo le estoy asignando, o sea, cuál es el rendimiento que tiene, cómo lo puede desarrollar. En eso consiste la metodología, básicamente un marco organizativo en el que yo voy a poder repartir las tareas y asegurarme que la gente está cumpliéndolas conforme las hemos planificado. Y en segundo lugar, el segundo pilar son los procesos. Los procesos es la definición concreta y exacta de cómo se tiene que hacer cada cosa dentro de la asesoría para que seamos capaces de alcanzar el resultado deseado. Cuando uno emprende su asesoría, él emprende desde cero, evidentemente él el negocio lo tiene aquí en la cabeza, ¿no? Todos sabemos qué es lo que hay que hacer, todos estoy seguro que los que tengáis una asesoría os conocéis todos los procesos porque principalmente los empezasteis desde cero, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega el primer empleado, le explico un poquito cómo tiene que hacer su trabajo y más o menos empieza a tirar millas, y luego llega el segundo y aprende un poco del primero, un poco de mí, y cuando me doy cuenta tengo a 4 o 5 personas y tengo a 4 o 5 desastres cada día, ¿no? Porque esto no está como yo deseaba, esto no ha salido bien, están equivocados y me ha llegado un requerimiento, y entonces empieza esa sensación de descontrol o esa sensación de inseguridad, ¿no? He crecido demasiado rápido, tengo que volver para atrás, ¿no? Tengo que bajar a 3, 2, 1, 0 y vuelta a empezar, ¿no? Y estamos ahí atrapados en esa trampa del autoempleo. Los procesos me van a ayudar a solucionar esta problemática, porque dentro de una organización todo tiene que estar por escrito. Incluso aquello que para nosotros puede parecer obvio, quizá para un compañero no sea tan obvio, porque recordemos que el sentido común es el menor común de los sentidos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es construir una metodología y un sistema de procedimientos que nos ayuden a que cualquier persona que pertenezca a una organización, evidentemente dentro del ámbito de sus competencias, sea capaz de ejecutar su día a día manteniendo un perfecto equilibrio entre los 3 vértices de este triangulito que tenemos aquí. Es decir,
que todos los compañeros del equipo somos capaces de cubrir la expectativa del cliente, es decir, le doy lo que el cliente le he prometido o le ha prometido el compañero que ha hecho la venta, y por lo tanto, como está satisfecho con lo que le estoy dando, seguirá conmigo, si no, pues irá a otra asesoría. Esto además soy capaz de hacerlo al mismo tiempo que alcanzo el objetivo de rentabilidad, porque si no alcanzo el objetivo de rentabilidad tendré un problema de competitividad en el medio y largo plazo. Cuando tengo baja rentabilidad me es muy difícil invertir en talento, me es muy difícil invertir en tecnología, me es muy difícil invertir en adquisición comercial. Por lo tanto, necesito mantener esa rentabilidad para poder seguir siendo competitivo en el medio y largo plazo. Y en última instancia, todo eso soy capaz de hacerlo al mismo tiempo que lo hacemos con calidad y con el nivel de servicio óptimo que queremos. ¿Cuál es el principal problema entonces que tenemos a la hora de repartir el trabajo? ¿Cómo equilibro las cargas de trabajo, ¿no? Si no podemos hacerlo por el método de los asientos, si no podemos hacerlo por el método de las nóminas, ¿cómo lo puedo llegar a hacer, ¿no? Y además la metodología que yo escoja tiene que ayudarme a hacer un reparto de tareas que siempre esté adaptado a la realidad de cada ciclo en el que yo me encuentro dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque hablaba antes del saquito de las horas, ¿no? Pues ese saquito de horas no tiene siempre el mismo tamaño, porque dentro de mi equipo tendré gente de vacaciones, gente de baja, gente enferma. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Ser capaz de repartir el trabajo siempre con la flexibilidad suficiente para dimensionar mis operaciones acorde a la cantidad de materia prima que yo tengo dentro de mi equipo, ¿no? Y todo eso lo tengo que hacer al mismo tiempo que me aseguro que puedo marcar objetivos tanto por cliente como por proyecto interno que yo vaya a desarrollar, ¿no? ¿Qué es un proyecto interno? Un objetivo que yo quiero alcanzar, que no es para un cliente externo, pero que también tengo que medir, tengo que dimensionar y tengo que ir mejorando en él, ¿no? Por ejemplo, la implantación de un nuevo CR. Eso es un proyecto interno al cual le asignaré a una persona, y si no tengo sistema de medición, lo que pasará es que esa persona lo hará cuando acabe con todas las demás tareas que además suelen ser infinitas, ¿no? Por lo tanto, la mejora continua, los proyectos como el OCR, todo ese tipo de cosas nunca salen adelante, ¿no? Y ya no hablemos de los procesos, que escribir procesos es como bajar el mismo infierno, ¿no? Nadie encuentra nunca momento ni interés para ponerse a redactar esos procedimientos. Bueno, en el mundo de las metodologías de organización de tareas y proyectos hay como dos grandes tendencias o dos grandes familias. Uno son los modelos predictivos. ¿Qué es el modelo predictivo? El modelo de toda la vida de asignación de tareas. Yo tengo que llegar a este objetivo y estoy aquí a día de hoy. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Empezar a planificar en cascada hacia atrás para saber todo lo que tengo que hacer para llegar a ese destino. El famoso sistema de quiero un programa que le dé a esta opción, cargue la renta y me descargue toda la retahíla de tareas y se la asigne a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que os vais a sorprender porque rápidamente vuestro programa informático va a ser mucho más capaz de asignar tareas a todo el equipo y a vosotros mismos mucho antes de que vosotros seáis capaces de ejecutarlas, ¿no? Lo que genera muchas veces ansiedad, descontrol, incapacidad de entregar resultados y la rotación de personal, que es lo que muchas veces más nos va a afectar al proceso de construcción de ese sistema. Frente a este modelo predictivo de reparto de tareas, que hay metodologías pues, como PRINCE2, como PMP, metodologías muy buenas que sirven para ciertos aspectos como son construir un puente, donde apenas hay variación y tenemos un presupuesto fijo y siempre vamos a estar trabajando contra ese plazo y ese presupuesto, tenemos la familia de las metodologías ágiles. La familia de las metodologías ágiles lo que me dice es, bueno, el objetivo está claro, tiene que ser llegar a este punto de la misma manera. Pero en lugar de llegar a ese punto, anclándome a un presupuesto prefijado y trabajando en cascada, voy a ser flexible, voy a ser ágil. ¿Y para eso qué voy a hacer? Todo este recorrido lo voy a dividir en ciclos más cortos y dentro de cada uno de esos ciclos voy a ser rígido, como en el otro sistema, en el corto plazo, pero muy flexible en el largo. Ese ciclo, que en agilidad son un mínimo de 2 semanas y un máximo de 6, podría ser el mes natural, por ejemplo, implica que en cada uno de esos meses o de esos ciclos de 2 a 6 semanas, como comentaba, voy a seguir este esquema de planificación que vemos aquí, que se le llama ciclo de Deming o ciclo PDCA. Básicamente voy a planificar qué es lo que voy a hacer. Pues mira, yo todos los meses sé que tengo que hacer las facturas, que ya sé que no podré saber la cantidad exacta de facturas porque hasta que no me la traiga el cliente no lo sabré. Pero bueno, un equipo de alto rendimiento tiene 2 pilares. Uno es la proactividad y el otro es la concentración. Sin proactividad y concentración es muy difícil alcanzar un alto rendimiento. Por lo tanto, para poder ser proactivo, tengo que intentar poner en mi tejado toda la responsabilidad que pueda para lograr avanzar en mis tareas. Y voy a planificar qué es lo que voy a hacer. Ese va a ser mi objetivo en este periodo. Lograr que todo lo que yo he planificado, que tiene que salir a día de hoy, cuando acabe el periodo y el ciclo, haya salido en su mayor porcentaje posible. Luego lo voy a ejecutar.
Cuando ya termine el ciclo voy a comprobar cuánto se parece lo que he planificado a lo que he ejecutado. Al principio cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Y en última instancia voy a hacer la retrospectiva, voy a actuar y voy a cambiar cosas que no están funcionando bien. En un modelo tradicional de organización, la mejora continua es algo que se hace cuando uno termina de trabajar. Y cuando uno termina de trabajar, normalmente no tiene ganas de continuar con nada. Por lo tanto, la mejora continua únicamente se aplica cuando llega una catarsis. He perdido un cliente, me ha sancionado un requerimiento, se me ha ido una persona y entonces ya digo, esto no puede ser, esto es insostenible, tenemos que cambiar, ¿no? El modelo ágil lo que me dice es incorpora dentro de tu día a día, dentro de tu propio trabajo, la mejora continua y cada vez que termines este ciclo, te vas a poner a trabajar en pensar que vas a cambiar ya de forma inmediata el siguiente. Además, los ciclos se empalman. Yo planifico septiembre y el último día de septiembre o el 1 de octubre ya planifico el siguiente ciclo. Por lo tanto, ya lo que decida que voy a cambiar, lo voy a cambiar de manera inmediata. En concreto, nosotros trabajamos con un marco que se llama Scrum, que lo que hace es aplicar este ciclo que estáis viendo aquí en este esquema que tenemos aquí. Todo lo que voy a hacer yo dentro de ese ciclo, todo lo que voy a hacer dentro de ese trabajo, lo voy a denominar sprint. ¿Qué es un sprint? Todas las tareas que voy a desempeñar en un ciclo determinado. Por lo tanto, en la reunión de planificación voy a planificar qué es lo que voy a hacer dentro de ese ciclo. Durante el ciclo lo voy a ejecutar y lo voy a hacer haciendo un seguimiento con reuniones diarias o semanales. ¿Cuándo haré una reunión diaria? Haré una reunión diaria cuando mi equipo tenga poca autonomía para ejecutar sus tareas desde que yo tengo esa reunión hasta la siguiente, ¿no? Si el equipo al final pues, puede actuar con autonomía y no necesito estar validándole cada cosa que hace, puedo hacerla semanal. Si es diaria, 15 minutos. Si es semanal, máximo 45 minutos. Esas reuniones lo que persiguen es ayudar a que el segundo pilar del equipo de alto rendimiento, la concentración, se acabe implantando de manera real. Porque no hay cosa peor para la concentración que las micropreguntitas cada 3 segundos, ¿no? Levanto la cabeza y digo, perdona, Antonio, ¿cómo era tal? Y luego Antonio me dice, oye, pero ¿cómo era cuál? Y luego yo le digo, Juan, ¿cómo era aquello? Y llega un momento en el que yo no puedo estar concentrado. El problema que tiene el ser humano, que tenemos todos, es que solamente podemos trabajar en una única cosa a la vez con concentración. Sin concentración podemos hacer muchas, ¿no? Y cada vez que recibo una interrupción suele ser una llamada de teléfono, un comentario de un compañero, la notificación del Outlook que dice no me has enviado puntos suspensivos y tengo que pinchar a ver qué ha pasado ahora. Eso hace que yo tarde una media de 23 minutos en volver a estar en el nivel de concentración que estaba antes de la interrupción. Contar las interrupciones que tenéis en un día y podréis ver con qué cantidad de concentración estáis trabajando, ¿no? El problema de trabajar con baja concentración es que es muy fácil que aparezcan los reprocesos. ¿Qué es un reproceso? Algo que debería haber hecho bien a la primera y como me he equivocado la información o no podía llegar a lo que me han pedido, pues tengo que repetirlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Bueno, cuando yo he acabado el ciclo, lo que voy a hacer es comprobar que no he logrado terminar conforme yo había planificado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en el siguiente ciclo, de manera inmediata, sepa qué tengo que cambiar en mi manera de planificar. ¿Mejor? Muchas gracias. Bueno, y cuando acabo de revisar que se parece o no se parece, que al principio es normal que no se parezca y no por ello de desistir y decir que en mi negocio no puedo planificar, llega el ejercicio de retrospectiva, que luego hablaremos un poquito más de él. Bueno, pues la metodología básicamente lo que me ayuda es a darle orden a todo el caos de tareas que tenemos dentro del día a día. Pero cómo yo tengo que hacer las tareas son los procesos. Hablábamos antes de que todo tiene que estar por escrito dentro de una organización. Esto que veis aquí es un ejemplo de mapa de procesos. Toda organización, de forma simplificada, tiene un esquema en el cual hay una serie de procesos que se les denomina estratégicos que determinan cómo a nivel estratégico funciona mi organización, ¿no? Cuál es su organigrama, cuáles son los componentes o las personas que tienen que trabajar dentro de ese organigrama, cuál es mi modelo de negocio, o sea, qué producto voy a vender, a qué precio, qué estará incluido, qué no estará incluido. Esto es importante tenerlo porque muchas veces los propios compañeros del equipo no saben cuándo esto hay que facturarlo, no hay que facturarlo, aviso, no aviso, es lo normal. Esto es muy importante que esté escrito en un pequeño proceso que le llamaremos modelo de negocio. Y bueno, pues aquí todo aquel proceso que determine cómo funciona mi organización dentro del mercado será un proceso que denominaremos estratégico. En la parte inferior tenemos los procesos de soporte, lo que denominaremos también procesos de apoyo. ¿Qué es un proceso de apoyo? Todo aquel que necesite para que internamente los engranajes de mi organización funcionen, ¿no? ¿Cómo organizo las tareas? Pues la metodología, cómo llevo la calidad, cómo voy a facturar, cómo voy a incentivar con un plan de retribución variable. Toda esa explicación la voy a tener en la parte de los procesos de soporte y de apoyo.
Y luego, dentro de lo que es la operativa del servicio, pues tenemos ya los procesos fiscales, laborales y cómo yo voy a prestar el servicio al cliente. Este mapa de procesos me va a ayudar a tener identificados, en primer lugar, todos los procesos que yo tendré que ir detallando poco a poco y que nadie se empache, porque esto es algo que lleva tiempo y que hay que dedicarle un poquito de inventiva, pero que me va a ir ayudando a lograr tener claro ese esquema entre rentabilidad, cobertura de la expectativa del cliente y nivel de servicio y calidad técnica. Por simplificarlo, los procesos me dicen cómo se hace una tortilla. Pues tengo que abrir la nevera, coger los huevos, romper, batir, pam, 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 pam. Esos son los pasos que tengo que dar. Y la metodología que me va a ayudar a que cuando yo tenga que cocinar 20 tortillas y de mi equipo de 5 personas tenga 3 de vacaciones y una de baja, pues cómo voy a hacer todo ese cocinado, ¿no? Por tanto, necesitaré siempre estas dos herramientas. Y estas dos herramientas lo que buscan es proporcionar objetividad en la gestión. Porque yo como empresario soy un científico de la empresa. Mi trabajo no es estar ejecutando el proceso todo el día, especialmente si sois una organización pequeña, durante un tiempo lo tendré que seguir haciendo, sino que mi trabajo está en pensar cómo logro poner todos los engranajes uno al lado del otro y que giren con la sincronicidad que yo necesito para que se cumpla el objetivo empresarial que yo he establecido. Los procesos los voy a tener que estructurar siguiendo un esquema como este de aquí. No hay una única forma de hacer un proceso. El proceso, mientras a vosotros y a vuestro equipo les resulte claro cómo tiene que ejecutarse el procedimiento, es suficientemente válido. Pero si os sirve de referencia, es un esquema muy sencillo. Nombre del proceso debe de coincidir con lo que yo he puesto aquí, porque virtualmente debería pinchar aquí o ir a la página en la que se encuentre dentro del manual de operaciones y encontrar mi proceso. ¿Quién es el responsable? El responsable del proceso o propietario del proceso es la persona que tiene autoridad para decidir cuándo se cambia este proceso. Porque aunque cualquiera pueda sugerir mejoras dentro del proceso, siempre tiene que haber alguien que tenga la autoridad suficiente para saber si, oye, lo podemos cambiar o hay que seguir manteniéndolo así por este motivo. ¿Quién va a participar en el proceso? Aquí no hace falta que pongamos nombre y apellidos, pondremos los roles o las figuras que hemos definido en el organigrama. Pues un técnico fiscal, responsable de organización, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto se debe de ejecutar? Bajo demanda, cada vez que me entre este pedido o esta solicitud, o no, una vez por semana, una vez por día o una vez por hora. ¿Cuáles son los outputs? Tiene que quedar claro cuál es el resultado final del proceso. ¿Qué tiene que quedar cuando se haya ejecutado este proceso? Un documento, los impuestos en la carpeta del cliente, la ficha dentro del software marcada, etcétera, etcétera. Y una herramienta que también nos va a ayudar es el desarrollo de las instrucciones técnicas y checklists, es decir, todo aquel paso concreto que haya que dar en la aplicación, en el programa, o todo aquello que además me ayude a marcar el checklist como que lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, ¿no? Fijaros que los aviones antes de despegar hacen un checklist para asegurarse que a nadie se le ha escapado nada, ¿no? Porque somos personas y aunque hayamos hecho un proceso 20.000 veces, siempre se nos escapa alguna cosita más. Otro elemento imprescindible dentro de mi sistema va a ser el proceso de organigrama y de PTs. Es decir, dentro de mi organización, ¿quién tiene que hacer qué? Y cuando empecéis dentro de la asesoría y seáis uno solo, o 2 personas o 3 personas, no hagamos el organigrama pensando en personas, hagámoslo pensando en funciones. ¿Quién tiene que hacer esto? Pues alguien tiene que vender, alguien tiene que coordinar todas las operaciones, alguien tiene que facturar, alguien tiene que dirigir. Entonces tengo que dibujar ese organigrama acorde a las funciones que tienen que ejecutarse dentro de mi sistema y que luego dentro de los procesos haré referencia a ellas. Este es un ejemplo, ha salido muy pequeñito, pero bueno, cualquier asesoría debería tener un área de dirección, una parte de marketing y ventas, una parte financiera incluida la de administración y luego dentro de la parte operativa, la parte pues normalmente contable, fiscal, laboral y en algún caso o jurídica o de outsourcing. Muy bien, pues ya más o menos tengo un esquema muy resumido de los 2 pilares que necesito para que mi sistema funcione. Pero ¿cómo sé que funciona o no funciona? Pues tengo 2 maneras. Cuando voy conduciendo, o me asomo por la ventana y veo si me da el aire, veo los palos pasar y sé que funcionan las cosas, o tengo sensación de movimiento, o bien tengo un conjunto de indicadores dentro de mi propio vehículo que me dice la velocidad a la que voy, si voy alto o bajo de revoluciones, la gasolina que me queda. Estas son las métricas. Es muy importante que para poder ser ese científico de la empresa disponga de un sistema de indicadores. Y ese sistema de indicadores, sí, tiene la parte económica, la facturación, los beneficios son importantes, pero necesito indicadores de progreso, mucho antes del resultado que está pasando, que se está cocinando dentro de mi organización para que yo pueda intervenir antes de que sea catastrófico, antes de que me haya arruinado y haya quebrado, ¿no? Que pueda tener
tener margen de maniobra y que mi propia organización y esas funciones que hemos determinado sean capaces también de tomar decisiones acorde a lo que están viendo en esos indicadores. Un sistema de métricas es como una pirámide. Empezamos por lo que se llama the one metric that matters, ¿no? La única métrica que importa. La métrica más representativa dentro del mercado de que mi asesoría se está aproximando hacia su visión. Esa métrica recomendamos que no sea normalmente financiera, pero puede ser financiera. Puede ser el número de clientes, puede ser la facturación, puede ser cualquier indicador que refleje que mi visión se está aproximando adecuadamente a la realidad. Después de esa métrica principal vamos a tener 2, 3 como mucho métricas secundarias que son comunes a toda la organización y que nos van a ayudar a saber si estoy bien o dentro de ese mismo nivel de indicadores estoy bastante mal. Y a continuación ya tenemos todo el resto de indicadores de la organización. Este es un ejemplo completo que podéis aplicar porque muchos clientes nuestros lo utilizan y funciona. ¿Cuál es la métrica principal? Número de clientes activos con cuota. Si yo tengo más clientes activos con cuota, mi organización estará mejor que si tengo menos. Ahora bien, siempre que esto encaje con mi visión de negocio y mi modelo de asesoría. Por eso tiene que estar acoplada la métrica principal a la visión, ¿vale? En todo caso, la mayoría de asesorías funcionan por cuota recurrente, por lo tanto, el número de clientes activos con cuota puede ser suficientemente válido para establecer ese indicador. Bueno, dependiendo del número de clientes que tenga con cuota estaré mejor o peor, pero también dependiendo de cuáles sean esas cuotas y esos indicadores, ¿no? Por lo tanto, en la parte inferior hemos metido 4 indicadores más. El primero es estas siglas de aquí que son muy conocidas en los modelos de negocio de startups y demás de recurrencia. Son MRR, que son las siglas de Monthly Recurrent Revenue, o sea, importe recurrente mensual. Esto se calcula muy fácilmente. Sumo todas las cuotas de los clientes y ya tengo mi MRR. Si la cuota en vez de ser mensual es anual, pues lo hago con el año. Y si es trimestral, lo hago con el trimestre. En todo caso, ¿esto qué representa? Ante un mismo número de clientes activos, ¿cómo estoy mejor yo? Cuando tenga mayor MRR, ARR o QRR. El porcentaje de bajas es otro indicador importante. ¿Cómo se calcula el porcentaje de bajas? Número de bajas del periodo dividido entre el número total de clientes activos en cuota. Si se me dispara el porcentaje de bajas, algo está pasando. Tengo que empezar a tirar del hilo a ver qué es lo que está pasando. La productividad, ese indicador del que hablábamos antes que representaba cómo estoy yo logrando esa sincronicidad entre el modelo de ingresos y el modelo productivo. Y el EBITDA by, que son los beneficios básicamente que tengo a nivel financiero. Y a partir de aquí ya pongo indicadores a nivel del equipo, a nivel de las personas que componen la organización. Estos de aquí son algunos indicadores de marketing y ventas. Si queréis tomaros nota, investiguéis sobre ellos porque no nos va a dar tiempo a verlos hoy. Aquí tengo los financieros y aquí tengo los del equipo. Y aquí sí que voy a hacer un poquito más de hincapié porque estos indicadores son muy importantes para lograr que el equipo pueda estar alineado a lo que necesitemos en cada momento dentro del ciclo productivo. Estos indicadores dependen en gran parte de que estemos utilizando una metodología ágil o no, porque si utilizamos una metodología predictiva, los primeros indicadores no nos van a valer. Este conjunto de 7 métricas, que son las métricas con las que nosotros además montamos los planes de retribución variable, que es como se incentiva el personal, nos van a ayudar a saber exactamente si la persona que yo tengo concretamente haciendo una tarea me está alejando o me está acercando hacia el objetivo, la visión que tenga mi equipo. El primero es el nivel de reporte. ¿Cuánta cantidad del tiempo que tengo dentro del equipo se está imputando a proyectos o a diferentes tareas? Esto genera siempre sentimientos encontrados, ¿no? ¿Deberíamos imputar o no deberíamos imputar horas? Yo he puesto el ejemplo de antes. Todos los días empezamos con un saco de horas. Al acabar el día, ese saco de horas ya no estará ahí, no se podrá volver a recuperar. Yo estoy seguro que en el futuro algún tipo de herramienta nos irá siguiendo y sabrá qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? Pero a día de hoy, lamentablemente, por lo menos nosotros, si alguien tiene otra idea que nos la comparta, el único sistema fiable de imputación que hemos encontrado es la imputación manual, con un sistema ágil, buscando el equilibrio, no yendo al segundo, pero buscando la manera de saber exactamente en qué se nos está yendo el tiempo, ¿no? Porque, como digo, el tiempo es la materia prima que tiene una asesoría. Y, evidentemente, el conocimiento empleado dentro de ese tiempo. Por lo tanto, el nivel de reporte es importante porque me va a determinar el nivel de calidad que tiene el resto de indicadores, el nivel de información que me vale o no me vale para tomar una decisión. El siguiente es el nivel de rendimiento. El nivel de rendimiento se calcula cogiendo el porcentaje de tiempo que yo he planificado en el ciclo del sprint antes que hemos comentado y dividiéndolo entre el que yo he completado con éxito. ¿Para qué? Para poder saber cuánto de lo que yo estoy planificando lo he logrado cumplir con éxito.
no me dice si soy buen técnico o mal técnico. El nivel de rendimiento no tiene que ver con que yo sepa hacer bien el impuesto de sociedades o sepa bien hacer una nómina. Tiene que ver con que yo sea capaz de que a lo que me he comprometido, ¿por qué? Porque he decidido que en ese momento eso era lo prioritario, lo importante, lo que necesitamos hacer para ir hacia nuestro objetivo. Si luego no lo cumplo, pues probablemente no me acerque a mi objetivo. El siguiente es el nivel de resolución. El nivel de resolución, ¿qué hace? Esto ya es un paréntesis un poco más complejo, pero dentro de los sprints partimos el tiempo entre predecible e impredecible, y ese impredecible, que es todo lo que me surge durante el mes, también lo tengo que poder monitorizar. Esta es una métrica que me va a ayudar a monitorizar esto. No voy a entrar en el desvío impredecible, pero sí que voy a hablar de estos de aquí, que estos son también indicadores importantes para los técnicos. El Net Promoter Score, os invito a que lo investiguéis, es un sistema de medición de la satisfacción del cliente muy sencillito, que le pregunta a cada cliente, del 0 al 10, cuánto recomendaría a otro empresario que trabajase con nosotros. Y eso nos ayuda a medir la temperatura de si mi cliente está contento conmigo o no. Porque el mayor problema que ocurre a la hora de medir la satisfacción del cliente es que no tenemos tiempo para contestar encuestas. Por lo tanto, si te lo pongo fácil, aumenta la probabilidad de que me contestes. Es importante que el equipo sepa si los clientes están contentos o no, porque de ello va a depender que sigan pagando la cuota o no. Y por lo tanto, que esos indicadores de los que hablábamos antes estén dando valor o no lo estén dando. El nivel de productividad, que como decíamos antes, tiene que ver exactamente con dividir la facturación que yo tengo en la línea de negocio entre el número de jornadas que componen ese negocio. Entendiendo que una persona jornada completa es un 1 y una media jornada pues 0,5. Y luego el nivel de rentabilidad. El nivel de rentabilidad, para calcularlo, cojo el ingreso que tengo con cada cliente menos las horas que le ha dedicado cada persona a ese cliente por el coste de hora de esa persona. Y eso me va a dar, en primer lugar, un valor absoluto. Pues si he ingresado 1.000 y tengo en costes 500, rentabilidad 500. Pero luego también necesito uno relativo, dividir esos 500 entre las horas de trabajo que he dedicado a ese cliente, ¿no? Sabiendo que evidentemente no le venderé el mismo precio hora a una persona que le vendo un minuto que a una persona que le vendo 1.000 horas, ¿no? Ejemplo, pues los módulos son muy rentables, pero no puedo llegar al objetivo de facturación solo haciendo módulos, ¿no? O sí, todo depende. Bueno, básicamente lo que quiero incorporar dentro de los miembros de mi organización para encontrar ese alto rendimiento es lo que llamamos el ciclo gerencial. El ciclo gerencial es un proceso de pensamiento en el cual, para cada cosa que yo quiera medir, mantener, mejorar o controlar, le voy a poner una métrica. Métrica que he definido ya aquí con el equipo técnico. Ahora, tengo objetivos. Cada uno de esos objetivos, idealmente, los marcaremos por persona, pero al principio con marcarlos de manera general es suficiente. Es importante que cuando estemos incorporando estas herramientas nos vayamos acostumbrando a trabajar con ellas. Ahora bien, los objetivos no se logran de mirar las métricas, porque a veces cuando tenemos esos cuadros de mando tan chulos y potentes, nos pasamos el día mirando el cuadro de mando, pero no hacemos nada para que eso cambie, ¿no? Para lograr ese cambio necesitamos diseñar estrategias que pueden ser, por ejemplo, en lugar de esperar a que el cliente me traiga la factura o no, voy a incorporar una acción de seguimiento diaria, semanal, mensual, trimestral, una visita, una llamada, un email, algo que me añada un poquito de proactividad a mi modelo y que haga que se traduzcan tareas que, pasado el tiempo suficiente, harán que mis métricas se aproximen a los objetivos o no se aproximen a los objetivos. Si mi métrica se está acercando hacia el objetivo, voy bien. Si no, la estrategia no me vale. Tengo que cambiarla. Tengo que seguir mejorando en ella. Pero incorporo mentalmente en todos los equipos un sistema de decisiones que nos vaya aproximando poco a poco a acercarnos a los objetivos que buscamos. En una organización intentamos contratar manitas y cabeza, no solo manitas, ¿no? Si yo solamente soy el que piensa la organización y los demás ejecutan, estoy perdiendo mucho potencial, porque es mucho más probable que se le ocurra una buena estrategia para que me pase las facturas a tiempo el que está todo el día peleándose con las facturas, que a mí, que a lo mejor estoy dedicado a otras tareas o más comerciales, o más fiscales, o más laborales. La segunda herramienta que nos va a ayudar a conseguir que esas estrategias aparezcan es el método científico. Es la diferenciación entre la causa y el efecto. Es ese ejercicio de sentarme sobre un papel y empezar a preguntarme el porqué de las cosas. ¿Por qué? Y además tenéis que hacerlo en papel, porque la cabeza va a una velocidad de pensamiento de 60.000 pensamientos diarios. Imaginaos el ruido que tenemos aquí, ¿no? Cuando yo eso lo aterrizo en el papel tiene una estructura, tiene un principio y un fin, tiene un orden, me va a ayudar a encontrar respuesta a muchas de las preguntas que tenéis dentro de vuestro sistema. Y recordemos que la tarea de mayor valor del empresario es precisamente pensar. Y además la tarea más complicada, por eso tan poca gente piensa. Entonces, dentro de lo que es nuestro sistema, vamos a tener que utilizar algún tipo de herramienta para poder tomar decisiones.
Un sistema de información es un concepto, no es un programa. Un sistema de información es un concepto que significa que todo lo que está ocurriendo dentro de mi organización tengo que monitorizarlo en algún tipo de herramienta que, por una parte, le facilite a los propios técnicos y a nosotros mismos el tenerla ordenada y no tenerla por ahí diseminada en papeles o en anotaciones o en la bandeja de entrada del correo electrónico. Y, en segundo lugar, como científico de mi organización, que yo pueda tener información para generar esas métricas y tomar decisiones. Evidentemente, si incorporo tecnología, la vida es más fácil. Y aquí tenéis pues un montón de CRM, RPs y herramientas que podrían ayudaros a lograr que estas cosas funcionen. De hecho, aquí tenéis un montón de compañeros que os pueden informar sobre qué sistemas hay, qué hacen, qué no hacen. Y bueno, pues en definitiva lo que busco es no tener que acordarme de todo de la cabeza, sino tenerlo focalizado y concentrado en una herramienta. Muy bien, pues esto ha sido todo. Os he tratado de concentrar todo el conjunto de herramientas y estrategias que utilizamos a diario, y si alguien quiere echarnos una visita y comentar un poco más en detalle lo que hemos hablado, estamos en un stand justo al final, enfrente del auditorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O me he explicado muy bien o me he explicado fatal? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Que disfrutéis de la feria.